Capítulo 9. Los restos. Es la parte más extraña de mi relato. Aunque tal vez no sea tan extraña. Recuerdo fría, clara y vividamente todo lo que hice aquel día hasta el momento en que me encontré parado sollozando y alabando a Dios sobre la cima Primrose Hill. De lo demás no tengo memoria. De los 3 días siguientes no sé nada. Después supe que no fui yo el primero en descubrir la derrota de los marcianos. Algunos vagabundos lo descubrieron una noche antes. Un hombre, el primero, había ido a St. Martins-le-Grand, y mientras yo estaba en el refugio para cocheros, él enviaba un telegrama a París. De allí se comunicó la noticia a todo el mundo. Miles de ciudades, agobiadas por el más terrible temor, se encendieron de pronto. Lo sabían ya en Dublín, en Edimburgo, en Manchester, en Birmingham, cuando yo estaba parado en la orilla del hoyo. Los hombres, que lloraban de alegría, interrumpían sus labores para abrazarse y darse las manos. Otros tomaban los trenes con dirección a Londres. Las campanas de las iglesias, que permanecieron calladas durante 15 días, recomenzaron a sonar en toda Inglaterra. Hombres en bicicletas, enflaquecidos y harapientos, se movían por todos los caminos comunicando a gritos la noticia. Y los alimentos. Desde el otro lado del canal, del Mar del Norte y del Atlántico llegaban cargamentos de trigo, pan y carne. Parecía que el único puerto del mundo era Londres. Pero no recuerdo nada de eso. Vagué de mente por las calles. Llegué finalmente, que me encontraron al tercer día sin rumbo, gritando y llorando por St. John's Wood. Me dijeron después que cantaba una canción sobre el último hombre de la tierra. Preocupadas por sus propios asuntos, esas personas a quienes tanto agradezco, pero de las cuales ignoro sus nombres, me cuidaron y tomaron a su cargo. Al parecer les conté fragmentos de mi historia durante los días que permanecí lejos de allí y en constante delirio. Cuando recobré la cordura me dijeron poco a poco la noticia de lo que sucedió en Leatherhead. 2 días después de quedar yo encerrado en la casa en ruinas, un marciano atacó y destruyó por completo la población, eliminando a todos sus habitantes. Al parecer la arrolló por completo sin la menor provocación, como podría un muchacho irresponsable destruir un hormiguero, únicamente por el gusto de hacerlo. Fueron muy buenos conmigo en mis horas de abatimiento. Con ellos estuve 4 días más después de mi recuperación. Durante todo ese tiempo sentí fuertes ganas de ir a ver lo que quedaba de aquella vida, aquella época tan feliz de mi pasado. Era como un deseo desesperado de contemplar lo más negro de mi desdicha. Ellos me aconsejaron no continuar con esa actitud y concibieron todo lo posible para convencerme de que no lo hiciera. Pese a ello, no resistiendo más el impulso y prometiéndoles que regresaría, me separé de ellos con lágrimas en los ojos y salí de nuevo a las calles, a las que no vi alegres como estaban, sino lóbregas y abandonadas. Las calles estaban llenas de gente que volvía a recuperar sus hogares y sus vidas, todas partes los comercios se abrían y descubrí una fuente para beber en funcionamiento. El día se veía hermoso cuando emprendí mi taciturna marcha hacia la casita de Woking. En numeroso público era un río incesante que no dejaba de festejar el fin de una historia horrible. Me pareció increíble que una parte importante de la población hubiera sido sacrificada, por la gran cantidad de gente que veía por todas partes. Fue hasta después que me di cuenta de la palidez en las caras de todos, el desaliño de la mayoría, la fijeza de las miradas y los harapos de muchos. Los rostros se mostraban al mismo tiempo con 2 expresiones. El júbilo extraordinario de haber sobrevivido y una resolución sañuda. Londres parecía una ciudad de vagabundos. Entre las ruinas de tanta construcción destruida y las ruinas humanas que la pérdida de todo había arrojado a la total miseria, el panorama hubiera sido de no ser porque lo dominante era la alegría de estar vivo. En las iglesias distribuían el pan que nos enviaba el gobierno francés. Los pocos caballos que vi estaban terriblemente flacos. Muy delgados agentes especiales, con un brazalete blanco sobre la manga, se ocupaban de asegurar el orden en todas las esquinas. Hasta que llegué a la calle Wellington, donde descubrí la hierba roja que mientras se moría subía por adornos del puente de Waterloo. Vi un panorama de los daños causados por la invasión. Y en la esquina del puente vi uno de los contrastes habituales en aquellas jornadas grotescas. Una hoja de papel balanceándose en la brisa sobre un matorral de hierba roja. Era un aviso del Daily Mail, el primer diario que reiniciaba sus actividades. Con una moneda que encontré en mi bolsa compré un ejemplar.
La mayor parte del diario estaba en blanco, pero el solitario editor que compuso la litografía se había divertido distribuyendo espacios recuadrados para avisos en la página final. Lo impreso era casi pura emoción. Las agencias de noticias no habían vuelto a funcionar todavía y lo que menos había era informaciones. No me enteré de nada nuevo, salvo que en el curso de la semana ya se habían logrado algunos resultados muy asombrosos con el examen de las maquinarias y los mecanismos marcianos. En Waterloo, los trenes que llevaban a la gente a sus hogares eran gratis. No había tantos viajeros en los coches porque el primer gran contingente de retornados ya había pasado. Yo tenía pocos deseos de conversar, por eso preferí mantenerme en un comportamiento y observar la devastación causada visible por la ventanilla. Precisamente al salir de la estación, el tren se sacudió debido a los rieles provisionales que se utilizaban, y a ambos lados de las vías las casas eran ruinas ennegrecidas. Por un largo rato, hasta llegar a Clapham Junction, la cara de Londres se mostraba arruinada y sucia por los efectos causados por el humo negro, y eso a pesar de la lluvia que había caído interrumpidamente durante 2 días seguidos. De allí en adelante, en todo el recorrido, país se veía cambiado y desconocido. Debido a que sus bosques no estaban quemados, Walton parecía la menos dañada de las poblaciones de la línea. Wimbledon había sufrido grandes destrozos. El Wandle, el Mole y casi todos los arroyos eran una masa de hierba roja que no acababa de marcharse. Más allá de Wimbledon, en ciertos terrenos plantados, se veían los montones de tierra desalojados por el último cilindro. Gran cantidad de personas rodeaban el hoyo y en su interior trabajaban muchos soldados. En lo alto ondeaba nuestra bandera, mostrando al sol sus alegres colores. Los contornos estaban cubiertos de la vegetación carmesí y sus reflejos cegaban la vista. Para aliviar mis ojos me volví hacia el gris de las cenizas más próximas y el azul de las colinas que se elevaban más al este. Antes de llegar a la estación de Woking nos detuvimos porque estaban reparando las vías, de modo que bajé en mi fleet para llegar caminando a Maybury, pasando por el lugar donde el artillero y yo habíamos conversado con los húsares. Después reconocí el lugar donde se me había aparecido el marciano durante la tormenta. Llevado por la curiosidad salí del camino para buscar entre los rojos matorrales el cochecillo despedazado y el esqueleto del caballo. Durante largo rato estuve mirando esos desperdicios. Regresé después al bosque de pinos, abriéndome paso por entre la hierba roja, que en algunas partes todavía me llegaba hasta el cuello, y supe que el dueño de la hostería había sido sepultado. Seguí luego y pasé por el antiguo College Arms, y así llegué a mi aldea. Apenas pisar la calle una pareja que se encontraba parada en la puerta de una villa me saludó al pasar, llamándome por mi nombre. Cuando miré hacia mi casa la esperanza que albergaba desapareció de inmediato. La puerta había sido forzada y mientras yo me acercaba se abría lentamente. Volvió a cerrarse con fuerza. Las cortinas de mi estudio se agitaron saliendo por la ventana abierta desde la que el artillero y yo habíamos visto llegar el alba. Nadie le había vuelto a cerrar. Los setos, aplastados, estaban igual que cuando yo los dejé hace un mes. Entré en el vestíbulo y comprobé que la casa estaba desierta. La alfombra de la escalera, arrugada y descolorida, estaba en el mismo sitio en el que yo me había acurrucado al entrar empapado, después de la tormenta, la noche de la catástrofe. La huella borrosa de nuestros pasos seguía marcada en los escalones. Subí al estudio y vi sobre la mesa mis escritos, donde los había dejado la tarde en la que se abrió el cilindro. Era un ensayo sobre el probable desarrollo de las ideas morales en relación con los adelantos del proceso civilizador, y la última frase era como el comienzo de una profecía, había escrito. Dentro de 200 años podemos esperar. Por un momento me quedé mirando mis abandonadas teorías. La frase se terminaba allí. Recordé entonces la imposibilidad de fijar la mente aquella mañana de un mes atrás, y cómo había salido para comprar el Daily Chronicle. Caminé por el jardín al ver que llegaba el vendedor y él comentó algo sobre los hombres de Marte. Bajé y fui al comedor. Sobre la mesa estaban la carne y el pan, totalmente podridos, y una botella de cerveza caída, tal como la dejamos al retirarnos el artillero y yo. Mi hogar estaba desolado. Comprendí lo impropio y descabellado de la esperanza que había albergado tanto tiempo. Y entonces ocurrió una cosa extraña. Es inútil, dijo una voz. La casa está desierta. No te quedes aquí para sufrir. No ha habido aquí nadie desde hace mucho. Solo tú tuviste suerte y te salvaste.
Me intimidé. ¿Es que acaso había pensado en voz alta? Me volví, viendo que la puerta vidriera estaba abierta. Di unos pasos hacia ella y eché una mirada al exterior. Y allí, sorprendidos y aterrados, tal como yo me sentía, estaban mi primo y mi esposa. Ella lanzó un quejido ahogado. Vine. Dijo. Porque yo sabía. La vi tambalearse y llevar una mano a la garganta. De un salto estuve a su lado y pude tomarla en mis brazos.